De uno que los patitos vamos por Andalucía un ratín para explicar que las elecciones en principio van a ser en el año 2026, aunque en cierta medida son anunciadas. A pesar de que teniendo claro que hay una mayoría absoluta del señor Moreno Bonilla, pues en principio va a agotar legislatura, como debería de ser habitual en todos los mandatos, porque, como suelo decir, en caso general, cuando se llama una votación democrática, lo lógico es que se asuma el mandato para el electo, para el programa electoral con el que se presenta, para el hecho de que el representante del ciudadano a la hora de, como diría Víctor San Roma, de que hay una traducción, porque una cosa es el voto y otra la traducción a los representantes electos, que son cosas distintas. Nos encontramos con el hecho de que el representante electo debería de ser claro de que tiene una vinculación con el elector y tiene una vinculación con el programa con el que se ha comprometido a llevar adelante las promesas que ha tenido para con el ciudadano que le ha elegido. Sea, ciertamente, en tres posibles situaciones. Una, que acceda a gobierno. Dos, que sea oposición. Tres, que no tenga representación. Hay mecanismos para tratar de vehiculizar propuestas ciudadanas a través del ámbito colectivo, no solamente del ámbito individual, a través de partidos que han recibido apoyo ciudadano, pero que no tienen representación, bien a través de la incorporación, a través de esos partidos que han obtenido representación, o bien a través de mecanismos de participación popular que deben de ser desarrollados porque es justo y necesario, a pesar de que ciertamente nos encontramos en el ámbito partidista cosas tan curiosas como que el ámbito del Estatuto de Andalucía incorpora elementos de participación que son copia calcada del Estatuto catalán. En el Estatuto catalán fueron denunciados por el PP y en el andaluz fueron votados favorablemente por el PP, que en el desarrollo de leyes respecto de ese precepto estatutario en Cataluña pasara lo que pasara, pero tiempo después, en torno a 2017, septiembre, declararon que iban en contra de esa ley de participación ciudadana por el tema del proceso, pero en el caso de Andalucía, en el desarrollo legislativo de ese precepto estatutario, sí se pusieron a favor, a pesar de que sabían perfectamente de que hay una diferencia sustancial. El caso de Andalucía era un brindis al sol que no se va a desarrollar en la práctica, y en el caso de Cataluña era instrumental respecto de una idea que tenían respecto de una consulta en concreto, lo cual hace diferencial bastante la idea no etérea, la idea no de justicia, no de por qué hacer las cosas. Pero ciertamente, en el marco general, uno tiene la idea de que cuando es gobierno debe de aplicar el programa, y cuando es oposición, lo primero que debe hacer es ser leal a la oposición con el programa con el que uno se presenta, no con el no por el no, sino diciendo nuestra propuesta es esta, llevarla hasta el último término, valorar si lo que hace el gobierno es bueno, malo o regular, y tratar de incorporar lo que el votante de la oposición ha votado. Y si coincide, guay. Si no coincide, intentar llegar a una síntesis. Si no se llega a una síntesis, presentar la propuesta alternativa y llevarla hasta el final. Y demostrar que hay una oposición que podría ser gobierno en cualquier circunstancia. Esto parece que debería de ser de perogrullo, pero parece que algunos no lo entienden realmente. Parece que es complicado el establecer esta situación. En el caso de Andalucía nos encontramos con esta situación que decía respecto del Partido Popular Andaluz repetiría mayoría absoluta con 22 puntos sobre el PSOE andaluz, que caería entre 24 y 26 escaños según Centra, el CEO, el CIS de Andalucía, el Andaluz Barómetro, por decirlo de alguna manera. Ciertamente resulta interesante el pequeño detalle de que en el periodo actual las consultas respecto de el euskobarómetro desapareció y ahora hay un deustobarómetro. Es tan poco creíble como el de Paco Llera. Nos encontramos con una realidad que es que ya no se hacen encuestas. Ya no, porque era complicado el hacerlo, costaba mucho el tema de... Porque lo mismo que para unas elecciones es importante elementos que van más allá de una urna, meter una papeleta en un día, en donde es importante el término de los colegios electorales,
la posibilidad del acceso de las listas electorales, de la contingencia respecto al censo, el tema del voto por notario, voto por correo, muchos elementos que son periféricos aparentemente, pero que tienen que ver con el elemento de condicionar o no, de una manera u otra, el tema del voto y de las elecciones. Nos encontramos con el hecho de que también para las antiguas encuestas es importante todo este vehículo respecto de cuántos encuestadores tenemos, qué preguntas se hacen, porque no solamente es, venga, ¿usted a quién va a votar? No, hay que hacer otro tipo de preguntas también para valorar si esa pregunta, cuando se hace, es auténtica, no auténtica, si están mintiendo, si hay un criterio corrector del elemento puro, cosa que se acusó al CIS antes de Tezanos y también con Tezanos de hacer cocina. Esa es la cocina respecto de el dato puro de apelo. Venga, nos han dicho que van a votar al Partido Comunista de los Pueblos de Japón, van a votar por el nuevo movimiento liberal de Corea de Macedonia, van a votar a el movimiento de las flores de Senegal. Bueno, pues esto lo vemos porque es injusto. A través de la pregunta 3, la 5 y la 8 nos entendemos que el Partido de las Flores no tiene sino un dumping hacia arriba, porque esto está intermediado respecto de, bueno, pues hay que hacer eso, preguntas de control, no como si fuera esto un test de estos del polígrafo, que al principio haces unas preguntas tipo ¿cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? Pero algo parecido, de alguna manera, para cribar cuál es la resolución y por lo tanto luego poder transformar esos datos puros respecto del porcentaje de la posibilidad de votos en una estimación de por dónde iría, sobre todo porque antes, no sé si os acordáis, en la propia jornada, en boca de urna, se hacían encuestas a pie de urna, hasta el punto de que al salida del colegio, al finalizar, se hacían lo que se llamaban las israelitas. Algunos decían las vietnamitas, pero las vietnamitas eran las multicopistas que se hacían en la guerra de Vietnam. No, las israelitas, porque Israel es una democracia. Y Vietnam, pues creo que nunca han tenido unas elecciones limpias. Diría que no. Ni siquiera con Vietnam del Sur. Pero bueno, las israelitas, porque eran muy justas, muy apropiadas, lo inventaron allí, y determinadas mesas seleccionadas daban bueno, pero para eso tenías que seleccionarlas bien. Daban una lectura bastante aproximada de lo que al final del día iba a ser el resultado definitivo. Ya no hay israelitas. Ya no hay encuestas a pie de urna hechas en el día de las propias elecciones. Me llama... ¿Quién? Tezanos. Me está llamando Tezanos para que no resuelva las dudas de la gente. Tezanos. No voy a cogerte. No voy a mentir por ti. No. Voy a decir la verdad. Como hago siempre. No puede ser. Ciertamente, amigos, Tezanos también, que estás viendo este programa aquí en directo. Hay que ser claros. No existe encuesta a pie de urna del día de las elecciones, no existe israelita, no existe tampoco encuestas ni en periodo de elecciones ni antes de las elecciones. Se hacen estimaciones. Sí se pregunta algo, pero no es como antes, que está sistematizado con cientos de preguntas a cientos de personas en un esquema cerrado en donde haya un rigor. Porque, como decía, es muy caro. Hay que tener unos encuestadores que deben de hacer sus rondas y con la definición respecto de fijar muy bien la pregunta, las preguntas, las posibles respuestas en situaciones excluyentes. Vamos, hay todo un estudio del ámbito estadístico que amerita
meta incluso cursos enteros dentro de la licenciatura de Ciencias Políticas. Como yo tengo, pues puedo jurar que esto es así. Y por tanto, esto que se hacía antes, ahora ya no se hace. Por eso, resulta bastante más convincente explicarlo como un juego de influencias. De tratar de generar tendencias. De tratar de forzar a la gente a creer que esto que está ahora es lo bueno. Por tanto, hay más de cocina. A pesar de que se haya retirado la cocina, hay más ingredientes que antes. Lo cual es alucinante. Es increíble que estas cosas tengan que ser explicadas de esta manera porque son así, y no el hecho de vamos altruistamente a explicar cuál es el estado de la cuestión en Andalucía respecto de qué piensan del gobierno de Moreno Bonilla. Si uno piensa que Tezanos obra pro bono, sobre todo teniendo en cuenta de que mintió en 2023, hizo una encuesta flash que daba ganar, no gobierno, ganar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Al final ganó. ¿Quién? El PP. Pero se dieron dos juegos de incompatibilidades y de incapacidades. El PP fue incapaz de gobernar y el PSOE fue incapaz de ganar. Con lo cual, ¿para qué le sirvió el PP ser primera fuerza? Para nada. ¿Para qué le sirvió al PSOE perder? Pues tampoco para mucho, porque al final acabó llegando a un acuerdo y fue incapaz de ganar, sí, pero pudo gobernar. El PP fue incapaz de gobernar, pero ganó. Y le sirvió para las medallas al Hermenegildo, ya está. Bien. Con lo cual, no es una victoria completa como antes. Porque antes ganaba el PP o el PSOE. ¡Hala! Gobierno monocolor, todo fantástico, todo perfecto. Ahora hay discursos que dicen, no, el PP querría gobierno monocolor. Ya, bueno. ¿Y quién no? Pero Moreno Bonilla se tuvo que tragar a Juan Marín como vicepresidente. Las primeras elecciones en las que Moreno Bonilla es presidente no las gana él. Las gana Susana Díaz. Y ha habido un momento en el que Susana Díaz llega a un acuerdo con Ciudadanos. Que no se reedita. Y entre tres, después de aquellas navidades de 2018, Vox, Ciudadanos y el PP, cuando Vox era repudiado por Ciudadanos en Europa, para Ciudadanos, que decía que con esos ni a heredar, ni iban a compartimentar, ni a acordar nada. Pero hicieron la ficción de el PP llega a un acuerdo con Vox, el PP llega a un acuerdo con Ciudadanos, pero Ciudadanos no ha llegado a un acuerdo con Vox. Ojo, cuidado. ¿Cómo se llega a justificar las cosas? Y después desapareció Ciudadanos y para impedir que Macarena Olona fuera vicepresidenta o la presidenta del vicepresidente Moreno Bonilla, que os acordáis de esa, la historia del empadronamiento en Granada, una serie de cosas, las pseudoencuestas que le daban a Vox por encima del PP y todas las justificaciones después de que dado que se daba por supuesto de que el PSOE no tenía ninguna posibilidad de alcanzar el poder, en la posibilidad de elegir, pues gente del PSOE votó al PP tácticamente para impedir que Macarena Olona pudiera tocar poder. ¿Alguien se imagina un socialista de verdad votando al PP? No sé, por alguna razón me resulta complicado, pero igual lo hay. Gente que es fluctuante de la zona fronteriza, exterior. Pero, bueno, estas cosas se han dicho, se han comentado. Son 4 años, desde 2022 hasta 2026. Terminará la legislatura. La gente tendría que valorar en ese momento
¿Qué ha significado respecto al programa electoral con el que se presentó Moreno Bonilla, con el que se presentó el Partido Socialista, que ha cambiado de candidato? Por medio estaba Juan Espadas, ahora está María Jesús Montero. Bueno, luego el tema del espacio a la izquierda del PSOE, ya sea Sumar, Podemos, Adelante Andalucía. Que vean cuál fue la propuesta en 2022. ¿Qué han hecho en 4 años? ¿Han llevado su voz al Parlamento? La situación respecto de las provincias y las diputaciones provinciales respecto de los ayuntamientos. ¿Han hecho lo que prometieron que iban a hacer? ¿Han cumplido con las propuestas, las promesas? Debería de ser un elemento importante a la hora de valorar el trayecto ante la repetición de el momento en el que haya nuevamente promesas en el periodo electoral. ¿Haya o no debates? Esperemos que sí. A la hora de volver a depositar la confianza o no en los representantes que vayan a votar o no en las listas que se presenten. Cosa que debería ser el voto racional, el voto convencido, el voto con conciencia, pero no conciencia de clase, no conciencia de partido, no, sino conciencia de hacer lo que consideras que es correcto para tus criterios. Tener unos criterios propios y autovalorarlos y autorreferenciarlos. Ver cómo fue hace 4 años, cómo ha sido estos 4 años y ver, ¿valió la pena aquel voto? ¿Pueden merecer la confianza aquel al que votaste hace 4 años? ¿Merece que le vuelvas a ese partido con independencia del candidato que vayan a poner? ¿Merece la pena que puedas mirar el programa y decir, bien, o este no, pero ese otro que pensaba, igual no merece la pena votarle? Pero ojo, ha desempeñado su papel de una manera razonable y mejor del que voté. Venga, vamos a votarle a ese otro. O dices, me presento yo. O igual dices, bueno, pues no voy a votar a nadie. Lo cual es bastante triste porque es mejor votar en blanco, la papeleta en blanco, o votar nulo, que no ir a votar. Participar de alguna manera en el proceso. A pesar de que hay teóricos que dicen que no es necesario que todo el mundo participe, porque aquellos que participan de una manera irracional, de una manera de pulsión emocional, van a desdibujar el proceso democrático y a distorsionarlo. Y ahí tenemos fenómenos desde Mélenchon, Marine Le Pen, Bardella, la situación de BSW, AfD, de los extremos en política, alt-right o de la izquierda woke, que tienen unas distorsiones respecto de lo que es el proyecto político y que amenazaron con cambiar a Andalucía, de destruirla. Pero, ojo, cuidado, hay un pequeño detalle interesante que me lo saco del amigo Oscar, que me decía, estando todavía Susana como presidenta de Andalucía, que decía que en el caso hipotético de que el Partido Socialista perdiera las elecciones, perdiera el gobierno, primero perdió el gobierno y luego perdió las elecciones, sería para siempre. Es decir, que pierda toda esperanza la señora María Jesús Montero, que dice que va a dejar de ser vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda antes de la elección de 2026, con lo cual se va a apartar del gobierno de España para ser candidata a la Junta de Andalucía, para una derrota morrocotuda, todo el mundo lo dice. Ciertamente resulta increíble, debido a que la proyección la tiene como candidata a suceder a Pedro Sánchez. Pero ciertamente, con la situación en los municipios capital de provincia, cierto es que ha cambiado con el tema del Tribunal Constitucional respecto de los tránsfugas, que hasta ahora eran sujetos de cuarentena a la hora de plantear una moción de censura, que no podían participar porque se habían presentado por una lista
y habían abandonado esas listas, ese grupo municipal, para tener una vida diferente a la que habían comprometido respecto de los votantes que habían tenido. Cosa que esto ya ha sido superado rompiendo el pacto antitransfugismo, pero de una manera sucinta y de facto, y no de jure. Igual, dentro de un tiempo tienen el papo de seguir reuniendo el pacto antitransfugista, después de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, votado y reclutado y rellenado a través de el acuerdo entre el PP y el PSOE. Estas cosas son alucinantes de tener que decirlas, pero es así. Pues debido a... Bueno, Kichi ahora ha heredado Cádiz el PP, ¿no? Málaga sigue siendo del PP. Sevilla... Pues Sevilla... Una cosa es la provincia y otra es la ciudad. Una cosa es Dos Hermanas y otra cosa es Sevilla ciudad. Una cosa de Almería, una cosa de Huelva, Jaén, con ese pacto instrumental respecto de más Jaén, quitando al PP para llevar al Partido Socialista por tema de presupuestos y todo esto. Bueno, había gobernado el PP desde el inicio de la legislatura en 2023. El tema de Córdoba, el tema de Granada. Hay situaciones, pero en buena medida el PP gobierna las capitales. Controla en buena medida las diputaciones provinciales. Y controla el Parlamento andaluz y controla la Junta de Andalucía. Controlando todo esto, en buena medida, el Partido Socialista debería perder toda esperanza. Otra cosa es el hecho de que tenga que presentar candidatura, una potente, con María Jesús Montero. Pero la gente, en buena medida, sabe que tiene más futuro como candidata a suceder a Pedro Sánchez que todo lo contrario. Que en Andalucía. Que en Andalucía va a seguir Moreno Bonilla. Hasta José Luis Uri estableciendo la idea de que en 2027 Feijóo se la va a pegar, que la sucesora no va a ser Ayuso, sino Moreno Bonilla, y entonces igual en 2031, como candidato del PP a la presidencia del gobierno de España, entonces Moreno Bonilla pueda... Yo no le arriendo la ganancia porque viendo la situación que ha tenido Pablo Casado, de la que puede tener Feijóo y la evidente posibilidad de una negativa de Ayuso, que España no es Madrid, Madrid no es España, y es una candidata que puede funcionar en Madrid para mayoría absoluta, pero luego la pones como candidata para Galicia, igual te tiene un buen puesto en Vigo, pero en Vigo gana Abel Caballero. Y cuando la llevaron por León y Castilla, Mañueco no tuvo mayoría absoluta. No. Las cosas son más complicadas, porque Ayuso es buena tal vez para su región, pero en otras zonas el fenómeno Ayuso no encaja. Y ahí tenemos esa situación respecto de quién puede ser el candidato del PP, pero en buena medida ya algunos como Uri tienen interiorizado el hecho de que Moreno Bonilla, para ser el candidato en 2031, debe de ganar las elecciones en 2026 y en 2030, lo cual es un reverso tenebroso de ciertas palabras absolutamente increíbles por el daño que le hacen a la candidatura de María Jesús Montero del Partido Socialista, y que seguirían esta situación respecto de lo que comenta acerca de Centra, donde María Jesús Montero resta credibilidad a un barómetro de Centra puesto al servicio de la Junta de Andalucía. Hace falta más humildad, le dice la sartén al cazo respecto de Tezanos, claro, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE y vicesecretaria general, la número 2 del PSOE en España, María Jesús Montero, ha restado credibilidad al barómetro andaluz de junio del Centro de Estudios Andaluces, el Centra, hecho público apuntando a que es un instrumento puesto al servicio del gobierno autonómico del PPA. En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Montero, también candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones andaluzas, ha indicado que el gobierno andaluz del PPA está utilizando determinados instrumentos para ponerlos a su servicio. Ya lo sabrán, si lo que les interesa justamente
en esta cuestión en la que parece que aquí no hace falta ni que los ciudadanos voten. Y que parece que está todo ya hecho. Y que aquí los cargos son vitalicios y que no hace falta que los ciudadanos vayan a votar. Vox destaca que el Centra señala los principales problemas andaluces: paro, sanidad, vivienda, inmigración ilegal. Es parte del asunto de que el tema del voto y de los escaños es una parte final, como sucede con el sociómetro vasco. Pero incorpora un montón de preguntas, y esto está muy bien en la serie histórica. Por eso resulta alucinante el reprise que le han dado en el caso del CIS a sacar un montón de series acerca de posibilidades electorales, renunciando a otra serie de datos y de series históricas que han ido haciendo y que daban más información. Por ejemplo, ya no preguntan por la monarquía. Hubo un paréntesis en el que empezaron a preguntar, pero la censura, como diría Iñaki Nasagasti en uno de sus libros, ha vuelto. Vox por Andalucía, adelante, serían las únicas fuerzas en alza, hasta lograr 16-18, 8-9 y 2-3 parlamentarios respectivamente. El PPA volvería a ganar las elecciones andaluzas con el 41,7% de los votos y la ventaja del 21,9% de votos, de puntos sobre el Partido Socialista Andaluz, que obtendría el 19,8% de los sufragios y caería hasta los 24-26 escaños, de forma que los populares consolidarían así la mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico, que ya lograron los comicios celebrados en junio del 2022. Es decir, en buena medida habría elecciones en junio del 26, a menos de ese año para próximas autonómicas, según el Almómetro, publicado el 17 de julio, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces Centra, dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. El sondeo, realizado en los días 13 de junio y 1 de julio a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, es suficiente, teniendo en cuenta de que estamos hablando de una población de varias provincias, creo que son 8, ¿verdad? Y por lo tanto, estas 3.600 la tendremos que prorratear respecto de las provincias, y ahí ver si es suficiente realmente. Ciertamente prevé que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 14,7% de los sufragios, 1,2% más de los obtenidos en las últimas elecciones, superando a Sumar, marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos y Más País, entre otras fuerzas de izquierda, que concurrió a las andaluzas en junio de 2022, que sería cuarta fuerza con el 10% de apoyo, 2,3 puntos más que en junio de 2022. Adelante Andalucía, que sería la quinta candidatura más votada, obtendría un 6,2% de los sufragios, 1,6 puntos más que hace 3 años, lo que aportaría entre 2 y 3 escaños. El sondeo refleja que entre las formaciones con representación parlamentaria, actualmente Andalucía, Vox y Por Andalucía / Sumar y Adelante serían las únicas que mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, a obtener 2,3%, un 1,2% y un 1,6% más en cada uno de los casos, mientras que el PPA perdería un 1,4% y el PSOE un 4,3%. El PPA obtendría entre 55 y 57 escaños, traducidos a escaños, pues ese resultado arrojaría ese ámbito, en cualquier caso de mayoría absoluta, de entre 55 y 57 escaños para el PPA, el Parlamento Andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE, liderado por María Jesús Montero, bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse en una horquilla de 24 a 26, un fracaso, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas. Por su parte, Vox tenía entre 16 y 18 escaños, cuando en las últimas elecciones consiguió 14, mientras que por Andalucía Sumar logra entre 8 y 9 escaños, más de los que actualmente tiene, que son 5, de Por Andalucía. El sondeo asigna Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, entre 2 y 3 diputados, cuando ahora tiene 2. Moreno, favorito para presidir la Junta, y Feijóo, el gobierno. Por otro lado, el barómetro pregunta a los encuestados quién le gustaría que fuera ahora el presidente de la Junta de Andalucía. Y responden que el 49,4% señala al líder del PPA, el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, mientras que el 21,5% se decanta por la candidata socialista María Jesús Montero, y un 9,2% por el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que se sitúa por delante del portavoz del Grupo Parlamentario por Andalucía y miembro de la edición de Izquierda Unida Andaluza, Inma Nieto, 6,7%.
El PP es el partido que se siente más simpatía o considera más cercano en sus ideas, un 25,4% de los encuestados, por delante del PSOE, 18,4%, y por Andalucía va a resumar 14,9%. A pregunta de si mañana se celebrasen elecciones al Parlamento de Andalucía, ¿qué partido votaría? Un 30,5% responde que el PP, un 16,4% al PSOE. Por Vox se decanta un 10,4% de los encuestados, mientras que por Andalucía Sumar es la opción señalada por el 9,2%. Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un político que se cantan los andaluces encuestados en respuesta a la pregunta de quién le gustaría que fuera ahora el presidenta del gobierno de España, un 24,2% de los votos, por delante de la vicepresidenta segunda del gobierno y referente Sumar, Yolanda Díaz, 17,5%, del actual presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, que aparece en tercer lugar con un 17,3%, y del líder de Vox, Santiago Abascal, cuarto, con un 14,4%. Para un 62,3% de los encuestados, la situación política actual de Andalucía es igual a la de hace un año, mientras que un 9,8% la ve mejor y un 27,6% la ve peor. Un 54,7% considera que dentro de un año la situación seguirá siendo igual que ahora, mientras que un 42,2% cree que la situación política andaluza es negativa para el futuro de Andalucía, mientras que el 27,8% cree que es positiva. Además, un 32,9% de los andaluces valora muy buena, 8,7%, o muy buena, o buena, a secas, 24,2%, la situación política de Andalucía, frente a un 52,5% que la considera mala, 32,5% o muy mala, 20%. Lo que ciertamente resulta un poco incongruente, pero bueno, la gente a veces hace estas cosas. Respecto a la situación política española, un 78,1% de los encuestados la califica como negativa para el futuro de España y un 8,9% de positiva. Por otro lado, un 23% de los encuestados cree que la economía andaluza irá mejor en los próximos meses respecto del conjunto de España, mientras que el 26% augura que será peor. Esta duodécima encuesta del barómetro andaluz centra con datos de estimación de votos desde que se celebraron las elecciones el 19 de junio de 2022 y lo que va de duodécima legislatura. Es la segunda que se publica en el 2025 y desde el cambio de liderazgo producido en el PSOE-AM con la ascensión de María Jesús Montero a Secretaría General en sustitución de Juan Espadas, desde que se conoció el pasado mes de abril. Así que aquí tenemos los datos de este esquema que avizoran lo que va a ser el año hasta la llegada de las elecciones en tal vez mayo-junio del 2026 para la elección al Parlamento andaluz, de cuyo seno saldrá el presidente de la Junta y el próximo gobierno de la Junta de Andalucía. Y por tanto habrá que tener ojo a visor respecto de las elecciones en 2026 en León y Castilla y en Andalucía, respecto de la reapertura del esquema de cosas que culminarán con la elección en el ámbito de las generales, municipales, autonómicas de 2027. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Gelpian.